¿A qué mujer no la han acosado? ¿A qué mujer no le han dicho algo en la calle? ¿No te han tocado sin permiso? ¿No has escuchado hablar de ti a tus espaldas? Pues bienvenidos todos al episodio de hoy. Hoy nos encontramos con Alexa, Fanny y Sofía y otra vez vamos a platicar sobre el feminismo, esta vez más enfocado a el 8 de marzo que acaba de suceder. Entonces, pues bienvenidas, qué gusto que estén aquí. No, felices. Gracias por invitarnos, Marcelo. Muchas gracias, qué gusto. Y bueno, Gracias. pues la idea es que esta es una conversación, literal es como si estuvieran platicando en un café o en casa de alguien o lo que sea. No hay nada que no puedan decir, este es completamente su espacio. Ustedes hagan con él lo que quieran. Yo pues, les voy a hacer algunas preguntas, pero no nos tenemos que quedar en esas preguntas. Puede ser, o sea, puede salir la conversación a donde sea. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, creo que es de lo más importante para comenzar en este tipo de pláticas, es ¿qué significa el feminismo en general para cada una de ustedes? Bueno, pues para mí es como un estado en donde la mujer y el hombre tengan derecho a los mismos recursos, a las mismas oportunidades y que no se encuentren una oportunidad de diferencia o discriminación por el simple sexo o pues por el mismo género. Perdón por mi terminología, la verdad yo no soy tan experta en este tema. Sí quiero un futuro y un mundo donde pues el día de mañana mis hijas no se encuentren en una posición diferente que sus compañeros hombres por el simple género, pero a veces la terminología me falla, entonces me pido perdón de antemano. Súper, pues creo que para mí el feminismo ha sido como un proceso de construcción en muchos sentidos. He tenido diferentes encuentros con el feminismo, a veces sin ni siquiera saber que estaba luchando como por una causa feminista, y en algunos otros momentos fue como muy abrupto. Entonces, pues eran como demasiadas participaciones al feminismo una vez, o sea, el año pasado que lo vivimos en presencial, pues la verdad nunca me había sentado a pensar qué es el feminismo, o sea, siempre es como equidad de género, ¿no? Y luego empezaron los revueltos, por ejemplo, en la Ciudad de México, y, y pues para mí era algo como normal, ¿sabes? Se estaba desenvolviendo un movimiento, pero escuchaba demasiadas voces al mismo tiempo cuando decían esto no es feminismo, esto sí es feminismo. Entonces, la verdad, como les digo, he tenido diferentes encuentros en donde he tenido que deconstruir muchas cosas y redefinir otras. Entonces, creo que hoy en día para mí el feminismo es algo muy personal de cada mujer. O sea, creo que hasta ahora con lo que sé, me identifico con el feminismo liberal, en donde existe cabida para que los hombres participen, donde obviamente existe una equidad de género, una igualdad de oportunidades y sí, o sea, realmente como propiciar espacios tanto donde los hombres y las mujeres puedan exponer sus ideales. Para mí eso es feminismo, hoy. Sí, totalmente. Yo creo que justo lo que para mí es feminismo es una mezcla de lo que las dos dijeron, porque, o sea, en base la definición de feminismo es una lucha por una búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, porque muchas veces se confunde como una lucha por buscar privilegios o por querer posicionarse arriba del hombre, cuando realmente por ignorancia, pues se cree esto. Y aparte yo creo que es muy importante destacar que no es solo una lucha de yo lucho porque a mí me violaron hace 5 años o yo lucho porque a mí me abusaron, no. Tal vez a mí no me haya pasado nada, pero tal vez me va a pasar, tal vez a ti, Alexa, te ha pasado algo, tal vez a mi mamá, tal vez a mi tía, tal vez mañana mi mejor amiga no va a despertar, no lo sé. Entonces es una lucha por todas las que he sido, por las que soy, por las que seré, por todas mis amigas, por todas mis tías, por todas. Al final de cuentas es un movimiento que nos une a todas las mujeres por buscar una igualdad social. Claro, y sabes luego también qué pasa en esto que mencionas, como para mí puede significar esto por las vivencias que he tenido. Creo que también eso enriquece todo lo que es feminismo, ¿sabes? Yo me puedo sentar aquí y por las experiencias que he tenido, por donde me posiciono, decir, para mí esto es feminismo y lo puedo lograr de esta forma.
como hay otras mujeres que han tenido otras vivencias y mi única forma de feminismo es ir a protestar y, y pararme enfrente de un policía y realmente gritar todo lo que siento y está bien. O sea, creo que a mí sí me gustaría destacar que el feminismo es algo como muy personal de todas las mujeres. Y no hay ninguna definición errónea de feminismo, porque, porque es un movimiento que engloba a muchísimas personas, o sea, la mitad del mundo. Entonces, limitarlo a una simple cosa es, no sé, no se me hace justo, la verdad. Sí, totalmente. Aparte, ay, perdón, Sol, dale, Dale, dale. no, no, Ah, dale. nada más para que no se me vaya la idea. Creo, muchas veces también he escuchado eso que tú dijiste de, es que eso ya no es feminismo, ¿no? Esas ya no son formas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, ¿no? Independientemente a si lo pensamos o no, yo creo que nadie es menos o más feminista. O sea, es importante decir eso, que todas las formas de protesta de feminismo son válidas. A final de cuentas, van hacia un mismo movimiento. Lo que no es válido es que tú desde tu privilegio digas, eso no es válido porque a ti no te ha pasado, ¿no? O sea, a mí personalmente, seguramente a ustedes también les ha pasado que escuchan a alguien hablar de, es que, ¿cómo hacen eso? Es que, ¿cómo se les ocurre? Es que están locas, es que bla, 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 bla. Y yo verdaderamente me he sentado con esas personas a decirles, a ver, ¿a ti qué te ha pasado? No, pues nada. ¿Cómo? O sea, entonces, o sea, verdaderamente yo no te deseo esto, pero si un día tu hija amaneciera descuartizada en una bolsa, seguirías diciendo, esas no son formas, yo no voy a gritar de esa manera, esas no son formas de protesta. Y ahí es donde entra ese ejercicio de reflexión, de decir, si a mí me pasara eso, yo también lo rompería todo, yo también protestaría, igual y no de esas formas, que también son válidas, ¿no? Dependiendo de lo que tú pienses, pero también te sumarías al movimiento. Entonces yo creo que es parte de todo de hacer un ejercicio de reflexión y de introspección. Totalmente, creo que ahí pues estamos haciendo referencia como a la iconoclasía, que es como la razón del movimiento social de querer destruir y quemar todo. Y siento que si bien yo no lo haría o en este momento de mi vida no me sentiría en la confianza de hacerlo, no demerita el trabajo o a las mujeres mismas o al movimiento ir a hacerlo. Y pues justo la semana que pasó, pues la semana del 8 y del 9 estaba hablando esto con Alexa y yo decía como hasta qué punto esto es válido. Obviamente en mi ignorancia, en mi privilegio, en mi burbuja donde nunca me ha pasado nada, ni a mis conocidas, y sí, sí, pues se ha ignorado y se ha puesto a un lado y no se le ha dado mayor importancia, pero es muy interesante dejar al lado como ese ego y ese juez interior que uno tiene de definir si esto está bien o mal y simplemente aceptarlo como parte del movimiento y decir, listo, yo puedo que no, puede que yo no lo haría, pero esto no significa que esté mal o que esté bien, simplemente es parte de una causa social que está luchando por lo mismo que yo. Sí, totalmente. Aparte, ahorita que dijiste eso, o sea, creo que es importante como destacar que eso justamente es la perspectiva feminista. O sea, igual tú, Sof, o igual y tú, Alexa, igual y tú, Marcelo, que también es válido, puedes decir, yo no pienso esto en este momento, apoyo la causa, pero yo no pienso esto. Y eso es válido, pero es simplemente dejar ese espacio abierto en tu mente, no cerrarte y decir, no, están locas, ¿no? O sea, simplemente es como que yo no he pasado por eso, no puedo hablar por ellas porque yo no he pasado por eso. Y también yo creo que es importante o sea, saber que hay diferentes ramas dentro del feminismo, como lo mencionaba Alexa, la liberal, la interseccional, la radical, o sea, hay muchísimas. Entonces, un feminismo no puede definirse por una sola persona, porque no todas pensamos de la misma manera y aunque apoyamos la misma causa, luchamos de maneras diferentes. Claro, y a mí por último me gustaría como retomar lo que dijiste de deconstruir y la introspección, ¿no? Porque si bien constantemente estamos en crecimiento, en aprendizaje, nos llenamos de nuevas experiencias, también nos tenemos que permitir a cambiar de pensamiento, ¿no? Sin hacer menos al otro, sin querer minimizar, como no es que como desde mi experiencia yo no me identifico con esto, entonces ya no es válido contigo. Y a mí me fue muy, no sé si grato es la palabra, pero cuando empezaba el 8 de marzo, desde mi como entendimiento pequeño en el 2020, pude ir viendo cómo se evolucionaba este 2021, el 8 de marzo, a algo mucho más grande, ¿sabes? En donde convivíamos en un mismo espacio
diferentes mujeres con diferentes creencias, en donde ya no era tanto como, pues ustedes traen un desmadre, ni siquiera se entiende bien si están de acuerdo o no, o sea, unas dicen esto, otras dicen otro, y se empezaron a voltear incluso entre mujeres, pero después, 2021 fue algo completamente diferente, o sea, creo que pudimos demostrar que es una causa mucho más grande que nosotras mismas, en donde entiendo tu dolor, entiendo tu vulnerabilidad y juntas creamos resistencia, respetando todas lo mismo, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy valioso lo de las dos. Definitivamente, y creo que independientemente de cómo uno lo vea, lo primero que siempre tiene que primar es el respeto hacia uno, hacia los demás y hacia el movimiento en sí. Sí, totalmente. Ahorita que dijiste eso, Sof, justo me vino una situación que me pasó hace un tiempo, que es como que un familiar, dejémoslo ahí, me empezó a decir justo, ¿no? De que es que el feminismo no es válido, es que es una lucha por privilegios, que no sé qué. Y es como, ¿cómo? O sea, una, no has estado ahí, o sea, no has estado en esa posición. Dos, desconoces totalmente qué es el feminismo, porque eso es otro punto muy importante. Muchas veces la gente habla y habla y habla y confunde conceptos y cruza ideas y, y empieza a formarse una idea errónea de lo que es feminismo. Entonces, cuando yo le empecé a explicar a esta persona, no, a ver, espérate, el feminismo no tiene que ver con esto, el feminismo es esto, hay diferentes ramas. O sea, de verdad, la dejé callada y me dijo, ah, no, yo no sabía eso. Porque tendemos a hacernos ideas en la mente con lo que vemos en redes sociales, a hacernos una idea incorrecta de pronto, porque no estamos informados y pues tampoco yo creo que es justo ponerse a hablar, uno desde una perspectiva que no te ha pasado a ti, o sea, como desde una perspectiva de privilegio, y dos, desde una perspectiva de ignorancia. Si verdaderamente crees que el movimiento no es válido, investiga por qué y vas a ver que vas a entrar en reflexión, ¿no? Sí, y yo lo estaba platicando con mi hermana el otro día, como dentro del mismo movimiento, como cada quien enriquece con sus fortalezas, ¿no? O sea, desde mi experiencia, yo tengo la fortaleza, por ejemplo, o bueno, sí me puedo dar la oportunidad de platicar con alguien más. Entonces, a través de la conversación, yo aporto como de esta forma al movimiento, pero ahí puede haber alguna otra mujer que su fortaleza sea el arte. Entonces, desde su creación, o sea, desde su creatividad, aporta al movimiento y todas lo enriquecemos en uno, ¿no? Pero creo que también a veces hemos limitado incluso qué es ser feminista, ¿no? Porque muchas veces es como, no, es que ni siquiera me escuchas a mí, entonces, ¿cómo quieres que haya una igualdad de género? O sea, sí, pero yo soy una persona diferente, yo he vivido cosas diferentes y creo que es muy puntual en identificar como cuál es la mejor forma que yo puedo contribuir al movimiento, ¿no? Desde donde te encuentres, desde tus privilegios, desde tus comodidades, por así decirlo, sin necesariamente tener que renunciar a lo que te hace ser tú. Y porque, o sea, regresamos a lo mismo, es lo que enriquece el movimiento, la diversidad, pero es muy valioso tener que identificar eso y no limitarnos a qué es ser feminista o cómo puede ser feminista. Estoy completamente de acuerdo porque no hay solamente una manera de hacerlo, o sea, no significa que para hacerlo tenga que ir y gritarle a un policía o ir y contarle a todos los hombres cómo pueden ayudar a que también logremos esta lucha juntos, sino que cada cual desde su postura, desde sus experiencias, sintiéndose cómoda, eso siendo lo primero y respetándose, como ya dije, que contribuya de la manera que crea que es apropiado, eso siento que es lo más importante. Y como agregando a esto que dijiste, Sof, o sea, que cada quien puede como interpretar el feminismo, o sea, cualquier mujer puede interpretar el feminismo desde lo que le ha pasado. También yo creo que es importante, yo verdaderamente hace año y medio no tenía ni la más mínima idea de qué era el feminismo, hasta que justo fue lo del 8 de marzo, lo del 9 de marzo, y dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo tantas mujeres se están juntando? O sea, yo nunca había visto algo así. O sea, yo ver en la tele a tantas mujeres marchando, a todo el relajo que se hizo alrededor de eso, las redes sociales por todos lados, y yo dije, ¿cómo? A ver, espérate, ¿no? Y yo en ese momento dije, a mí nunca me ha pasado nada. Pero de ese año para acá, me puse a pensar en todas las veces que a mí me pasó algo desde que yo era niña. Y me pude dar cuenta que fui abusada, me pude dar cuenta que he sido acosada miles de veces. Y es impresionante cómo este proceso de construcción te lleva también
a entender que ni tan privilegiada, porque yo creo que a toda mujer verdaderamente no conozco a ni una mujer que no me voy a poner en la situación de una violación, de un abuso. ¿A qué mujer no la han acosado? ¿A qué mujer no le han dicho algo en la calle? ¿No te han tocado sin permiso? ¿No has escuchado hablar de ti a tus espaldas, acerca de tu cuerpo, acerca de mil cosas? O sea, realmente a todas nos ha pasado alguna vez una situación. Yo creo que, o sea, igual, obviamente, una feminista a la que la violaron, a la que fue abusada sexualmente, no va a pensar lo mismo y no va a sentir lo mismo que una feminista a quien apenas se está introduciendo el movimiento, a quien tal vez una vez la han tocado en la calle y eso es todo, ¿no? Sin embargo, lo importante es estar ahí para las otras, por un movimiento en conjunto. A mí me gustaría como poner esto en lo teórico. Hay una filósofa que se llama Judith Butler que habla justamente de esta parte, ¿no? O sea, de que desde la vulnerabilidad nosotros la podemos transformar en resistencia. Entonces, esto que platicas, ¿no? O sea, en algún momento todas las mujeres hemos sido vulnerables, nos hemos encontrado en una situación de vulnerabilidad y eso no minimiza nuestra experiencia, eso no hace una más importante que la otra, eso no categoriza absolutamente nada, sino más bien nos da cabida a la oportunidad de que podamos juntas resistir, ¿no? Y crear, y creo que, o sea, yo puedo ejemplificarlo de la forma más hermosa que realmente me tocó el corazón cuando pusieron como las vallas en el Palacio Nacional el 2021 y las mujeres fueron y las pintaron y pusieron nombres y las llenaron de flores. Entonces fue cuando realmente reconocimos, bueno, se pudo ver como tangible a nivel nacional esta vulnerabilidad que todas tenemos, ¿no? A todas nos ha pasado algo, a mí mataron a mi hija, a mí esto, pero juntas creamos resistencia, juntas, sin, incluso implícito, se entendió como hoy toca esto, o sea, hoy toca demostrarle al gobierno que no somos una amenaza, sino que más bien estamos juntas luchando por lo mismo desde diferentes ejes, pero por un mismo propósito, ¿no? Entonces, pues sí, me pareció muy valioso como llevarlo a la teoría, porque sí existe y está, todo está sustentado y todo esto tiene una razón de ser, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, justo ahorita que dijiste eso, como de mostramos vulnerabilidad ese día. Yo he platicado con algunas personas del 8 de marzo para acá, bueno, del 9 para acá, y me han dicho, ¿sabes qué? Yo la verdad es que sí cambié mi perspectiva de lo que yo tenía del feminismo. Porque a pesar de yo no estar ahí en la marcha, a pesar de que a mí no me ha pasado nada, ver, o sea, de verdad, a mí me parte el corazón ver los videos de las mamás llorando por sus hijas, ver los videos de las amigas, de las fotos en donde ya no sale la amiga porque la mataron. Entonces, no sé, es algo muy duro y yo creo que hasta que ves un ejemplo real, hasta que ves a una persona y te cuenta su historia, hasta que lo ves como tú dices, tangible, es cuando tú dices, sí es cierto. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Como hacer reflexionar a la gente, porque desde una conciencia es cuando se va a generar un cambio. Hasta que no te hagas consciente de un problema y hasta que no lo adoptes el problema, nunca vas a ser parte del cambio, al contrario. Ok, pues, pues gracias por eso, la verdad. Y bueno, ya lo tocaron para la siguiente pregunta, ya pues lo tocaron varias veces, pero en sí me gustaría preguntarles, ay, me gustaría preguntarles, este 8 de marzo, ya lo mencionaron muchas veces, ya lo mencionaron que del año pasado para este año fue un cambio pues bastante grande, entonces este 8 de marzo, ¿qué significó en sí y sobre todo qué significó para ustedes este último Día Internacional de la Mujer y el día siguiente que fue lo del paro? No sé quién yo inicio. La verdad es que, híjole, yo creo que sí cambió un antes y un después en mí, en cómo yo vivo el feminismo. La verdad es que debo de admitirlo. Yo por mucho tiempo fui feminista de closet porque mi familia no acepta muy bien la idea del feminismo. Entonces, no hay comida en la que no salga el tema ir contra las feministas, ¿no? Y en general contra los grupos vulnerables, ¿no? Contra los grupos marginados. Y yo de verdad escuchaba sus pláticas y era como, o sea, híjole, ¿no? O sea, están cañones, pero ¿qué puedo hacer, no? O sea, tampoco quería como interponer ahí mis ideales y no, sabes que no, estás mal, ¿no? Pero a partir del 8 de marzo, ver como Alexa dice, creo que no lo pudiste haber dicho mejor,
tanta vulnerabilidad mostrada a su máximo esplendor. Dije, no, o sea, no, ya no más, o sea, verdaderamente ya no más. Me vale a quien no le parezca, pero yo no me voy a poner blandita y yo no me voy a poner tibia cuando estoy en una lucha, a final de cuentas, ¿no? Y no sé, como que yo sí dije, o sea, como que el feminismo en mí, desde el 8 de marzo, como que dijo, de aquí soy. O sea, verdaderamente ya no le veo vuelta atrás a decir, tal vez puedo cambiar mi perspectiva feminista. No, o sea, verdaderamente no. O sea, del el 8 para acá me he peleado con o sea, con personas que dije, no, yo nunca les voy a llevar la contraria, porque son mi familia, porque son mis amigos, pero no, o sea, también es importante no ponerse tibias o tibios en este tipo de situaciones, porque son situaciones muy delicadas, ¿no? Y si tú dejas pasar este tipo de situaciones, pues es por eso que está normalizado tanto el machismo, el acoso, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, como que para mí fue eso, ¿no? Como me tocó muchísimo, fue un día, bueno, fue una semana en general llena de emociones, ¿no? Porque por una parte sientes como este orgullo de ser mujer y de decir, wow, ¿no? O sea, ver a todas las mujeres en Palacio Nacional, ver cómo protestaban, o sea, de verdad se me hace la piel chinita y al mismo tiempo, como les dije, al ver las historias, al ver los nombres de las niñas, al escuchar testimonios, uy, te parten el corazón, ¿no? Entonces yo creo que son pues días complicados, ¿no? Pero sobre todo de mucha introspección. Definitivamente, yo creo que yo como colombiana pues tuve una experiencia un poquito diferente porque en Colombia, no sé, o sea, tengo un poco de sentimientos encontrados, es como yo he interpretado esta situación y desde mi postura y perspectiva, y si alguien no se siente cómodo con esto, pues está totalmente bien como no estar de acuerdo conmigo, pero es la manera en la que yo lo he visto. Yo siento que México es una sociedad mucho más machista que Colombia y es justo por eso que el movimiento feminista está un poco más activo y está mucho más presente en esta sociedad, lo cual me encanta, la verdad. O sea, yo llevo viviendo en Colombia 8 años y en esos 8 años nunca me tocó un día como de protesta en la que las mujeres no van al trabajo y no hacen actividades laborales para demostrar su importancia en el mundo económico. Y, o sea, esta ausencia que hubo de las mujeres el 9 y tampoco marchas como las que hubo el 8. Y obviamente en Colombia sí hay marchas, en Colombia sí se protesta, pero son por cosas totalmente diferentes. Entonces, digamos que como científica social y como economista me puse a pensar de la raíz y como de la razón por las causas y por las luchas en los países diferentes. Entonces, digamos, en Estados Unidos está muy activa la de Black Lives Matter, acá en México pues toda la del feminismo, en Colombia está muy activa la de como derechos y progreso social y en el 2019 hubo pues una el 21 de noviembre que fue como muy, muy fuerte, muy pesada. Entonces, como yo lo he interpretado es que cada país está luchando por algo que le llega más al corazón y que es más importante para sus ciudadanos y para el progreso de ese país. Entonces, este año me tocó vivirlo acá en México y este año, si bien en Colombia nunca hubiera faltado al colegio, porque simplemente eso no corresponde todavía a la sociedad colombiana, en México sí. Entonces, también fue como un poquito de un año donde si era algo que yo no hubiera hecho en mi cultura y en mi país, estoy acá en este país y quiero respetar y apoyar a la manera en la que se lucha en este país en el que estoy. Entonces fue un año diferente, la verdad me gustó mucho y estoy muy agradecida de estar acá y haberlo vivido este año. Sí. Creo que a todas o sea, el feminismo como que nos hizo crecer de alguna forma, ¿no? O sea, yo lo viví muy similar a ustedes en comparación al año pasado. Creo que el año pasado fue como mi primer encuentro realmente con el feminismo y todo era muy nuevo, ¿no? O sea, en todos los medios veía, esto es feminista, esto no es feminismo. Yo iba en prepa, entonces como que la verdad me llenaba de emociones, me llenaba de coraje, me dejaba llevar por los sentimientos. Y en este nuevo entendimiento, pues surgían muchas cosas, ¿no? O sea, todas mis amigas querían decir algo, todos mis amigos querían decir algo. Entonces, me sentía o sea, como poco esperanzada en el 2020, me sentía llena que se me llenaban las manos y no sabía ni con qué agarrarlo. Sin embargo, creo que de un año para acá, completamente diferente. O sea, me siento pues más informada,
creía que todo esto que es nuevo, ¿qué va a pasar? O sea, la gente cómo lo va a definir, pues ya existe y existen muchísimas teorías y existe muchísima investigación. Entonces, creo que para mí el feminismo fue cambiando para bien. Me informé más, pude crear un criterio propio, pude identificar cómo yo quiero aportar al movimiento, qué significa para mí, desde donde yo me encuentro, qué es lo mejor que puedo hacer con lo que he vivido. Entonces, este año, con todos los esfuerzos que fui haciendo paulatinamente, pues sí vi un cambio, ¿no? O sea, sí hubieron varios amigos míos que se acercaron y me preguntaron, como, oye, Alexa, ¿y esto cómo es por acá? Me llenó de emoción. A mí personalmente, como ver en Instagram, por ejemplo, que luego ponían como, soy amigo de tu agresor, rompamos el pacto. Y yo, Alexa, o sea, es como muy personal que sí doy el espacio para que los hombres sea como, ok, lo puedes repensar y lo puedes, o sea, volver a proponer, porque somos humanos y nos podemos equivocar y te estás permitiendo ser vulnerable y eso es lo que más admiro, ¿no? Y reconozco. Entonces, para mí fue como un shock completamente diferente porque le platicaba a Sofía, como me siento tan llena, o sea, sé que hay mucho más por hacer, pero me siento muy plena y me siento como creciendo, o sea, no me siento estancada en el mismo lugar como me sentí muchas semanas en el 2020, o sea, en el 2021 me sentí más encaminada, más encarrilada, ok, ya me identifiqué con esto, ahora qué sigue, qué puedo seguir haciendo, con quién puedo seguir teniendo conversaciones incómodas, entonces para mí sí fue un cambio y muy bonito, la verdad. Sí, aparte yo creo que es como importante porque eso que dijiste, porque muchas veces yo he escuchado, es que las protestas no sirven, es que ¿qué vas a ganar con no ir a la escuela? Es que ¿qué vas a ganar con irte a parar ahí enfrente de Palacio Nacional? O sea, es que ¿qué ganas, no? Y yo creo que es importante siempre, o sea, hablar con pruebas y decir que sí hemos avanzado y que gracias a todo como este revuelo que se ha hecho alrededor del feminismo, igual y tú directamente dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a plantar ahí, a protestar, pero respeto tu lucha. O sea, ese ya es un gran avance, ¿no? O sea, ya es simplemente el hecho de haber hecho conciencia y es un gran avance, ¿no? Y eso que tú dijiste de tus amigos y así, a mí la verdad es que me ha pasado algo similar. Porque, por ejemplo, a comparación de cómo se vivió el 8 de marzo del año pasado y cómo se vivió el 8 de marzo de este año, bueno, 8 y 9. El año pasado, de verdad, yo me acuerdo a mis compañeros, digo, también estábamos en la prepa, pero de verdad yo me acuerdo a mis compañeros riéndose, leyendo las cartas de mis compañeras que habían sido violadas, abusadas, acosadas, burlándose con morbo y ver ese cambio, porque también es importante, yo la verdad, yo tenía una posición un poquito más radical y yo decía, es que los hombres no pasan por esto, los hombres no pueden participar, ¿no? Hasta que un día leí un post en Instagram que decía, así como tú te deconstruyes, tu mujer te deconstruyes, así como tú en algún momento también llegaste a insultar a una mujer y ahora eres parte del movimiento feminista, así mismo un hombre le puede pasar exactamente lo mismo. Entonces yo creo que sí es importante hacer participar a los hombres, porque al final el feminismo, o sea, no es buscar un privilegio, al contrario, es buscar un beneficio para ambos, para vivir en igualdad social. Entonces, yo creo que es importante también que los hombres sí hagan parte del feminismo, tal vez no protestando, eso es lo que yo pienso, tal vez no tan adentro del movimiento, pero sí tomando conciencia de sus actos y realizando ejercicios de introspección, porque, o sea, como dije, así como, es algo que yo nunca había caído en cuenta, pero así como yo me deconstruí para hoy ser la persona que soy, asimismo, un amigo, mi papá, un familiar, quien sea, se puede construir y posteriormente cambiar su opinión. Definitivamente, yo creo que hoy en día estamos en una postura de privilegio, todas por el simple hecho de que sea 2021 y que hayan mujeres tan increíbles a las que podemos como admirar y seguir sus pasos, no solamente en cuanto al feminismo, pero también en muchos otros campos, como por ejemplo en economía, que está Janet Yellen, que está Jane Fraser, que por primera vez en la historia hay una CEO mujer de un banco tan importante como Citi. Como que yo siento que es un momento donde no solo
en cuanto a las marchas y en cuanto a las protestas, tenemos muchas íconos y muchas mujeres a admirar, sino también en la vida real para seguir sus pasos y que cosas que antes no se daban, cosas que si tú antes estudiabas economía, estabas en una clase con 2 hombres, ahora no, ahora la mitad de la clase son mujeres. Entonces siento que ese progreso definitivamente se vive no solamente los 8 y los 9 de marzo, sino todos los días. Claro, y por último, retomando esto que compartías de la participación de los hombres, número uno, creo que eso es lo que, o sea, regresando a que enriquece el movimiento, claro, ¿no? O sea, si nosotras desde nuestra experiencia le podemos dar cabida a los hombres y a su aprendizaje, enriquece, ¿sabes? Y si algunas otras mujeres dicen como yo todavía no estoy lista, también enriquece, porque también propone choques de crecimiento, ¿no? Entonces, y creo que yo identifiqué con los hombres que todos queremos ser escuchados, o sea, todos queremos que nos pregunten, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sientes? Porque lo viví con mis amigos. Entonces, en el momento en el que yo, Alexa, pude darles, pues como un lugar para que se expresaran, se dieron la oportunidad de autorreflexionar y de construir también. Entonces, es lo que he identificado y lo comparto, porque realmente se ve un antes y un después. Ok, pues bueno, otra vez, pues, muchas gracias por todo eso. Y bueno, ya se acaba el tiempo, pero siempre me gusta terminar como que cada una diga una conclusión. O sea, si alguien se puede llevar algo de este video en sí, a cada uno de ustedes, ¿qué le gustaría que fuera? Yo creo que, así en una palabra, lo que podría decir es conciencia. O sea, de verdad, de la información, realmente información es poder. Y si tú tienes la información, vas a tomar conciencia. Y si tienes la conciencia, vas a querer un cambio. Entonces, nunca estar cerrados a la oportunidad de, en un futuro, pensar diferente, cambiar de opinión, ¿no? Siempre tener como la mente abierta y sobre todo respetar. Yo creo que es crecimiento, o sea, que cada mujer lo interprete como quiera, cada hombre y que crezca con este movimiento y que ayude a que este movimiento crezca. Yo también, la verdad, me quedaría con dense la oportunidad de construir, de autorreflexionar, de amor propio, porque finalmente todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, Va, pues muchísimas gracias por todo esto. De verdad se los agradezco muchísimo. Creo que como todos tenemos que escuchar, como dice Fanny, hay que tener conciencia, hay que escuchar, hay que callarse y pues entender un poco el movimiento. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad, y pues nos estamos viendo. Like